Nuevamente, buenas tardes, espero que estén bien, que les haya ido bien en las otras clases. Y Cristóbal, nosotros vamos a hablar de manera interna, ya, así que no se preocupe. Ya, la Bianca dice que fue solamente un rato que se durmió. Ya, bueno, a ver. A ver cómo les explico. Yo creo que a todos nos puede pasar, ya, incluso hasta yo me puedo quedar dormida haciendo clases porque quedarse dormido es un error lamentablemente que uno no puede manejar. Si tuvo mala noche o pasó lo que pasó, uno de repente eh, está preso del tema del sueño y se queda dormido. Así que Cristóbal, tranquilo, no hiciste nada terrible, te quedaste dormido un rato, eso no puede volver a pasar, eso sí, ¿ya? Pero eso, solamente, más atento nomás, más despierto y ya sabe ya. Hay muchas personas que me están haciendo preguntas y voy a empezar ahora y quiero comentarles lo siguiente, ¿ya? Eh, Hoy día estamos en la clase 10, pero si es que ustedes se están dando cuenta, la clase 10 no está asociado a nuestra unidad. Nuestra unidad es Grecia y Roma, ¿cierto? No está asociada a nuestra unidad. Sin embargo, esta clase 10 la hice porque es necesaria, ¿ya? Esta clase 10 la voy a hacer con el fin de aclararles y ayudarlos en muchos aspectos para el trabajo de mañana. No estaba en mi planificación. Sin embargo, como yo también voy a evaluar en la asignatura de historia el trabajo de Ana Frank, me parece pertinente y bastante necesario detenernos y aclarar bastantes puntos porque me han invadido en preguntas, ¿ya? Y es más, yo estoy segura que todavía hay personas que no han hecho el trabajo para mañana. Por lo tanto, esta presentación les va a servir mucho para poder hacerlo hoy día en la tarde o en la noche, ¿ya? Quiero comentarles que yo no los voy a ayudar a hacer el trabajo, ni tampoco les voy a hablar sobre Ana Frank, ni dar una cátedra del libro, sino más bien les voy a entregar las herramientas necesarias para que ustedes puedan manejarla y puedan desarrollar el trabajo. Dichas herramientas tienen que ver con la explicación, por ejemplo, de contenido a evaluar, de aspectos generales, vamos a hablar sobre el contexto histórico, vamos a hablar de la figura de Hitler, vamos a hablar sobre distintos ámbitos, pero enfocado a lo que es la historia, ¿ya? Entonces, idealmente que vaya anotando porque le va a servir mucho, el que ya hizo el trabajo lo puede ir complementando y el que no lo ha hecho lo agrega, ¿ya? Clase 10, entonces, comprender aspectos de proyecto multidisciplinario. ¿Qué es un proyecto multidisciplinario? Es un trabajo que incluye más de una asignatura. En este caso es múltiple porque tiene nota en artes, en lenguaje y en historia. ¿Ya? Martes 18 de agosto. Recordar también que el día jueves hay reunión de apoderados, por favor, para que le comenten a sus apoderados que el que no se conecta va a andar súper perdido. ¿Ya? Las nuevas reglas del segundo semestre ya saben que son la cámara prendida, encendida de manera obligatoria y una actitud de aprendizaje. Yo no voy a estar ni echada, ni haciendo otra cosa que no corresponde, sino que con una actitud decente para poder estar aprendiendo. ¿Ya? Idealmente, si yo ni siquiera tengo prendida la cámara, por último, participo a través del micrófono, ¿ya? Yo cada vez le voy a ir dando menos importancia al chat. Así que si usted me hace pregunta por el chat, yo si tengo tiempo lo voy a abrir. Porque lamentablemente no podemos estar presentes de las pantallas, del contenido, de la explicación y además de responder el chat. Me encantaría, pero hasta el momento tengo esto, 2 manos, ¿ya? Así que vamos a seguir avanzando y vamos a empezar, ¿ya? Esto como no es contenido de historia, no les voy a pedir que anote todo, sino que es muy necesario que vaya tomando apuntes. Hoy día, entonces, vamos a hacer la explicación de lo que vamos a evaluar en historia. Es muy importante que un registro como este tenga también una evaluación en geografía, por ejemplo, en historia, en artes, en lenguaje, incluso podríamos evaluarlo en otra asignatura, no sé, como economía, como música, etcétera, ¿ya? Entonces,
A la señorita que vemos acá es la niña que es llamada Ana Frank, ¿cierto? Bueno, ahí aparece una fotito referencial de alguno de sus amigos, o que tuvo como una especie de historia ella como romántica, pero eso solamente es un dato. Hoy día lo que vamos a ver y vamos a aclarar es el contexto político en el cual está desarrollado este libro, ¿ya? Primero que todo, es muy importante recalcar que el diario de Ana Frank, como la palabra lo dice, es un diario de vida que Ana Frank le regalaron y ella lo trata como una especie de amiga. Ella se refiere al diario como una especie de amigo-amiga, le va contando sus cosas, ¿ya? Cuando es un diario, cuando es un audio, cuando es una autobiografía, le llamamos nosotros un tipo de fuente que se llama fuente primaria. ¿Ya? ¿Por qué se llama fuente primaria? Porque todas las fuentes que son primarias es porque vienen de una primera persona. O sea, un diario, un audio, un autorrelato, una autobiografía. Fuente primaria es que lo escribió la misma persona, nadie me lo contó. ¿Ya? Las secundarias y las terciarias, por ejemplo, son medios de comunicación, obras de arte, periódicos, investigaciones, etcétera. En este caso no hay ninguna investigación, es un diario de vida, o sea, ese diario de vida fue escrito por una persona que fue contando todo lo que le pasaba en un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, para contextualizar más o menos el libro, todavía no vamos a la parte de historia. Ana Frank pierde la vida en un campo de concentración, ¿cierto? Estamos hablando de en contexto de la Segunda Guerra Mundial, y después de 2 años de clandestinidad para esconderse de los nazis, deja este célebre libro donde cuenta sus temores, cómo se sentía ella en este encierro, sus esperanzas y sus sueños. En este diario, Ana Frank describe pensamientos, emociones y sentimientos. Eran sentimientos muy terribles y además están exacerbados, que quiere decir que con el encierro todos estos sentimientos aumentaron, ¿ya? Tuvo un aislamiento, ella tuvo una especie de... se arrancó a otro país, ¿ya? Una especie de autoexilio a otro país junto a sus padres y junto a su hermana. Y por último, yo no les voy a contar el libro, por supuesto, este diario de vida es un diario íntimo que tiene por escrito todo lo que le pasaba a Ana Frank. ¿Quién es Ana Frank? Lamentablemente es una adolescente que pierde la vida justo en este proceso, y este libro es publicado por su padre Otto. ¿Por qué es publicado por su padre Otto? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no fue publicado por la madre, Berito? Porque el padre fue el único que sobrevivió de la familia. Excelente, porque el padre, don Otto, fue el único sobreviviente. Recordemos que ellos como familia fueron capturados y lamentablemente los nazis le dieron muerte a la hermana, a Ana y a la madre. Por lo tanto, al tiempo después, su padre hace una publicación de este diario íntimo cuando él lo encuentra. ¿Ya? Lamentablemente, después de todo esto, recuerda los horrores del holocausto nazi y sigue siendo también hasta el día de hoy un legado muy importante, porque el diario de Ana Frank, el original, se encuentra en un museo. Por lo tanto, las personas pueden ir a verlo cuando viajan y pueden ver partes y fragmentos del diario original, ¿ya? Esto es el contexto del diario de Ana Frank. Acá hay una foto, una imagen del diario de vida que ella escribió estando asentada en otro país o autoexiliada con sus padres, ¿ya? Hasta acá, quiero saber, ¿quién leyó el libro completo? Yo vi el reportaje. Ya, la Vero leyó, yo dije, ¿quién leyó el libro? Porque reportajes, hay todos estos, está lleno. De hecho, hasta en Netflix salió uno hace muy poquito que es bastante bueno, pero ¿quién leyó el libro completo? Aparte de la Verónica. Ya, la mía no lo leyó todo, el Cristóbal lo leyó hasta el final, la Isi también.
Chiquillos, cuando se les dan libros, los libros son para leerlos. Cuando usted escucha un libro, cuando usted ve un reportaje, son complementos a la lectura, ¿ya? No hay nada como leer un libro, porque la lectura a usted lo lleva a imaginarse la historia como usted quiera. Sin embargo, si yo veo un documental, me lo están reconstruyendo, por lo tanto tengo una visión directa, pero de otro punto de vista. Y a la Dafne también entero, el Cristóbal se leyó hasta el anexo. Sí, la profesora Leticia les ha dado muy buenos libros, hay que valorar eso, y a mí me encanta también porque como es un trabajo que estamos haciendo en historia, están aprendiendo, con un puro libro están aprendiendo de todo, ¿ya? Así que esto es el diario de Ana Frank. Ahora, ¿alguien tiene algo que aportar al diario de Ana Frank? ¿Quiere comentarme algo? ¿Quién fue Ana, por ejemplo? ¿A qué año murió? Yo igual manejo hartos datos porque también leí el libro y me gusta mucho la historia de Ana Frank. Por lo tanto, sé harto, pero voy a tratar de no darles tantos elementos porque no les voy a hacer el trabajo. ¿Ya? ¿A qué edad murió Ana Frank, por ejemplo? ¿A qué país se fue arrancando, se fue escondiéndose de los nazis? Profe, dicen que Exacto. Ana Frank murió a los 15 años cerca de febrero y marzo. Ya, efectivamente murió cuando era adolescente, ¿cierto? A los 15 años. Muy bien, María Fernanda también. La Dafne dice que encontró una página buenísima, y yo no sé si es la misma que yo conozco, pero hay una página que se llama Ana Frank, que están las fotos del museo donde está el diario de vida, hay fotos de los fragmentos originales del diario de vida, hay audio, hay de todo. Entonces, el que desarrolla la habilidad de la investigación podría llegar a buenas fuentes que son secundarias o terciarias para complementar la lectura, ¿ya? Esto hasta acá entonces. Me gustaría escuchar a los demás. Vicente, Bianca, la Connie, el Benja, el Cristóbal, la Isi, la Sofía, la Rose, que la veo. Bienvenida por acá, la Nicole, Fernando Ojeda, Fabricio, Dylan. ¿Ya? Vamos por favor participando. Ya, la Itza participó y me dijo varios elementos. Ahora los demás, que hayan investigado por último. Murió en un campo de concentración de Bergen-Belsen, algo así. Ya. Muere en un campo de concentración. ¿A manos de quién? Murió por una pandemia como que había llamado tifus. Vero, ¿puede acercarte un poquito más al micrófono que no se le escucha muy bien? Murió por una pandemia llamada como tifus, una cuestión así, era como una enfermedad y murió de eso. Tenemos dos informaciones acá que se están contrastando. Dice que muere por un virus, que es el tifus. Murió por tifus, pero igual estuvo meses en el campo de concentración. Claro, ellos son capturados por los nazis, van al campo de concentración. Recordemos que los campos de concentración, no es que yo vea un campo así como en el sur, los campos de concentración son lugares destinados para aplicar ejecuciones y torturas a los pueblos judíos, ¿ya? Por lo tanto, a ellos los capturan, caen en manos de los nazis. Creo, si es que no me equivoco, ella muere del virus, pero la mamá o la hermana la matan. Sí, ¿Cómo se llama, profe? La hermana también se había muerto del tipo. del virus. Sí, se había muerto unos días, creo que antes de la Ana Frank. Uh-huh. Sí. Así que vamos a pasar al contexto político para ir aclarándole más o menos algunos temas, ¿ya? Obviamente se dice que, bueno, ellos fueron capturados por los nazis, murieron. Ella estuvo expuesta a muchas torturas y a una situación bastante compleja, no así el padre, porque el padre después, obviamente, él quedó vivo y pudo perpetuar de alguna forma y valorizar lo que era el legado de ella a través de su diario, ¿ya? Voy a avanzar acá un poquito.
Me quiero detener acá, chiquillos, que acá es donde están todas las dudas, y para que vayan anotando más o menos, ¿ya? En la parte del trabajo dice, historia, analiza la figura de Hitler. Deme un segundito. Dice, analiza la figura de Hitler y su influencia en la Segunda Guerra Mundial. Una plana, ¿ya? Una plana dijimos que es una hoja por una cara en el cuaderno. Pero ojo, acá dice analiza. He visto algunos trabajos de algunas personas que me han mandado, pero me han mandado solamente esto. Adolf Hitler nació en tal lugar, fue un militar que hizo esto y esto otro. Eso es una biografía. Eso es sacar información y ponerla en mi cuaderno. A mí acá lo que me pide es desarrollar una habilidad, me pide analizar. Yo con los elementos que investigo debo sacar mi propio análisis de quién fue Adolf Hitler, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito dar una opinión también, dar una consideración. ¿Quién fue Adolf Hitler? ¿Alguien sabe? ¿Qué investigaron? ¿Cuál es su análisis? Fue una persona que mataba a judíos. Es un hombre que mató a gran porcentaje de la población judía, ¿cierto? Que da inicio también esta Segunda Guerra Mundial con invasiones a otros países, tiene otros aliados de otros países también, y es considerado la figura más terrorífica y más cruda de la historia universal en cuanto a la política, ¿cierto? El año pasado lo mencionamos. Incluso también algunos por ahí lo compararon con la figura de Pinochet acá en Chile. Hicieron esa analogía, que eran dos personas dictadores, ¿cierto? Autoritarios, y que bajo el mando de ellos ocurrieron crímenes y violaciones a los derechos humanos. Obviamente acá todavía no estaba la declaración, bastante importante. Por lo tanto, muchos hicieron esa comparación, que no hay comparación al 100%, pero sí hay elementos que se comparten, ¿ya? ¿Qué más podríamos decir de Adolf Hitler? Fue un líder del partido nazi, defendía el nacionalismo alemán y trataba de devolver a Alemania a su antiguo poder. ¿Quién me lo escribió? Eso la Bianca. Bien, Bianca. Que en realidad él quería separar la raza, él quería la raza pura de, creo, Alemania, o sea, quería la raza pura. Claro, él tenía una obsesión que era purificar la raza blanca, que era la raza aria, la raza alemana, ¿ya? Para ello, por ejemplo, él estaba en contra de todos los gitanos, estaba en contra de todos los judíos, estaba en contra de los homosexuales, de las personas con malformaciones o con defectos físicos, ¿ya? La máxima... En realidad esto como más o menos sería una purga, ¿cierto? Es que igual no lo podríamos catalogar como tal, pero sí, obviamente hay algunos elementos que podemos incluir allí, ¿ya? Ahora, dice, analizo la figura de Hitler. ¿Qué significa analizar? Analizar significa que yo tengo acá una información, la observo, la leo y luego me pongo a pensar y yo digo, chuta, este tipo fue un personaje que nació de la nada, ¿ya? El chiquillos nació de la nada haciendo oratorias, hablando y dando sus discursos en bares, en donde él se paraba en un bar y nadie lo escuchaba. Pero de repente de a poco una persona lo escuchó, después dos, después tres, después cuatro, después fue capaz de mover masas de miles de personas en Alemania. Dicen las personas que lo conocieron que Hitler tenía un carisma único, que las personas que lo veían tenían, pero era casi como sentirse al lado de una persona con mucho carisma. Tenía un poder de convencimiento muy fuerte. Él tenía algo que cautivaba a las personas que casi que caían rendidas a sus pies. Ya, ahora, su carisma no iba porque era simpático o porque era bonito, era porque tenía un poder de oratoria bastante desarrollado, un lenguaje, un poder de convicción bastante desarrollado. Por lo tanto, gracias a esas habilidades que él tenía, tuvo la capacidad de convertir a muchas personas, ya, al nacionalsocialismo. Dice que también
descubrió una historia de que se hizo amigo de una judía, me cae mal la universidad que no la aceptó, ya, que no aceptó a la Ana Frank, sí. ¿Qué más podríamos decir entonces? Podemos analizar la figura de Hitler, militar, y también tiene un nombre asignado que se le llama el Führer, no sé si por ahí lo leyeron, ¿cierto? Y el Führer está como catalogado como un padre, como alguien en una figura suprema, ¿ya? Es un caudillo. ¿Quién es un caudillo? Es un líder militar que tiene influencia política por sobre la población y que comienza a propagar sus ideas de la doctrina política que él profesaba, que era el nacionalsocialismo, ¿ya? Estoy leyendo también. Sí, Cristóbal, lo que pasa es que Adolf Hitler estuvo un tiempo en la cárcel, ¿ya? Cuando él intentó por primera vez como declararse o de alguna forma demostrar lo que él sentía, estuvo en la cárcel y él en la cárcel escribió un libro que se llama Mi lucha. Y en ese libro aparece toda gran parte de su autobiografía. Profe, Ahora, dígame, eh, esto no sea un monólogo, no quiero hablar sola, ustedes vayan igual que creo que complementando. había visto en Google donde aparecía que a él lo encarcelaron porque trató de hacer un golpe de Estado, Fue el primer pero intento de no golpe de le Estado. resultó. No le resultó, exactamente. Ahí lo encarcelan y él dentro de la cárcel escribe este libro por el cual en su publicación tuvo bastantes problemas, porque imagínense un libro con pensamientos de Adolf Hitler que andaba circulando por el mundo, fue bastante discutido, ¿ya? Entonces, primera cosa que debo hacer en historia es que debo analizar la figura de Hitler, o sea, debo decir que él efectivamente ejerció influencia sobre la población alemana y sobre los países aliados, fue un caudillo, fue un líder, fue una persona que impuso doctrinas políticas, incluso religiosas, ¿ya? Y que su figura, por supuesto, que es la más clave de la Segunda Guerra Mundial. Luego dice, investiga qué sucedió con Ana luego de ser capturada en el anexo. ¿En qué sentido puede afirmarse que sus escritos trascendieron la esfera privada para transformarse en un documento histórico? ¿Qué quiero decir con que el diario de Ana Frank salió de la casa de la familia y logran tomarlo y se transforma en un documento histórico para reconstruir la historia? ¿A qué se refiere? Profe, algo que yo había entendido y que podía que fuera la respuesta a eso, que había sido que algo como un diario que era para ella, un diario privado donde hablaba de sus sentimientos y su día a día, pasó a ser como un relato histórico que nos mencionaba parte de la Segunda Guerra Mundial y cómo lo pasaron los escondidos. Ahí está la respuesta. Esa es la respuesta, por supuesto que hay que desarrollarla, pero efectivamente es porque un diario de vida, que es algo personal, es algo íntimo, es algo mío, al tiempo después llega a ser un testimonio para que los historiadores y los investigadores reconstruyan la historia a través de ay, se me fue la palabra, a través de este testimonio, ¿ya? Cuando los historiadores reconstruyen la historia, no la reconstruyen y la inventan de la nada. Se basan en escritos, en fuentes, en hallazgos de osamentas, en pirámides, en distintos elementos que me comprueban de que eso existió. Entonces, en el fondo, este diario de haber sido tan íntimo pasa a ser un método de comprobación para reconstruir la historia, ¿ya? Pudieron reconstruir la historia y saber cómo se sentían los judíos, por ejemplo, a qué países arrancaron. Por ejemplo, cómo actuaban las familias cuando estaban encerrados y tenían que estar siempre en la clandestinidad, ¿ya? Gracias a este diario de vida se pudo saber todo lo que pasaba en una familia judía que estaba siendo de alguna forma invisible para que no lo atraparan los nazis, ¿ya? A eso apunta esa pregunta. ¿Por qué se puede afirmar de que este diario trasciende, es decir, salta y se impone en todo lo que es la historia, gracias a Ana Frank, ¿ya? Por eso es importante el relato de Ana Frank,
Gracias a ella se pudo reconstruir la historia y lo que pasaba adentro de una familia judía. Por último, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Itza, por favor, yo le voy a decir una vez solamente. Yo esta clase me estoy dando la lata porque yo no tengo por qué hacerlo, ¿ya? Porque va una pauta, va una explicación, el viernes pasado hice una reunión para explicar y todo, o sea, me estoy dando el tiempo de explicarles para que les vaya bien en el trabajo y hay personas que se están riendo. No sé, yo considero que no corresponde, porque nunca más lo voy a hacer si seguimos así. Yo no voy a hacer más esfuerzos por ustedes. Entonces, para las personas que sí quieren avanzar, la última parte trata de lo siguiente. Dijimos que la primera debo analizar la figura de Hitler, ¿cierto? Y su influencia en la Segunda Guerra Mundial. Listo. En la número 2 debo investigar qué sucedió con Ana luego de ser capturada. Y además debo responder por qué su testimonio trasciende a todo el mundo para reconstruir la historia. Y número 3, investiga qué es la ONU. La ONU es la Organización General de las Naciones Unidas y nosotros ya sabemos que es una organización que vela por los derechos de las personas. Si bien la Declaración de los Derechos del Hombre fue en 1789 post Revolución Francesa, en toda esa época, años más tarde, luego de la Segunda Guerra Mundial, la ONU declara los derechos de las personas. También, ¿para qué? Para que nunca más se vuelvan a cometer las atrocidades impuestas por las guerras, ejecuciones, torturas, desapariciones, etc. ¿Ya? Esto usted tiene que investigar, lo que le acabo de decir. ¿Cuál es la función de la ONU? ¿Por qué la ONU aparece acá? ¿Por qué la ONU interviene y es de alguna forma un ente mediador entre los países que estaban en guerra? ¿Ya? Chiquillos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿O que quiere comentar algo? Bien, anoté algunos puntos porque miren, en internet se van a encontrar con una cantidad de información de la Segunda Guerra Mundial que gran parte no la van a entender porque este es un contenido que se ve en enseñanza media. Para comprenderla necesitamos un cimiento, una base bastante sólida de historia para poder llegar a ello. Pero lo más importante es que sepamos que Ana Frank existe en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es la etapa histórica entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944? ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial entonces enfrenta a países de todo el mundo. Hay algunos que participan directamente y hay otros, por ejemplo, como Chile, en esa época que participa de manera indirecta. Se considera el peor conflicto bélico de la historia, con más de 100 millones de soldados y una veintena de países que participaron en el conflicto. Tras la invasión de Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. Para que ustedes sepan, este es como el hecho y una de las causas clave. Se declara la guerra a Alemania y aún así el ejército alemán no echó pies atrás y desplegó una serie de campañas militares. El Holocausto fue una de las consecuencias más graves y tristes de la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi acabó con un genocidio étnico, político y religioso. ¿Qué significa genocidio? ¿Qué significa genocidio? ¿Alguien de las 18 personas? Sí, Fernando Ojeda se acerca. El genocidio es una especie de masacre. El homicidio es cuando yo mato a una persona, el femicidio es cuando mato a una mujer, y el genocidio es cuando mato a multitudes, ¿ya? Cuando saco armamento y me coloco a matar a 100 personas, a 200. Esos son genocidios. ¿Y por qué se refiere a que el Holocausto, Hitler y toda esta orientación política de los nazis cometen genocidios étnicos porque atentan contra razas, ¿ya? En este caso, contra los judíos, con intereses políticos, religiosos y económicos.
El Holocausto estaba compuesto por este tema de las duchas de gas, por el tema de de las torturas. Muchas películas sale que a las mujeres y a los hombres les quitaban la ropa, les cortaban el pelo, les sacaban todo el pelo, y lo utilizaban como materia prima para hacer otros utensilios de higiene como jabones, champú, etc. Los utilizaban como mano de obra dentro del Holocausto, los hacían trabajar, cargar grandes pesos, etc. ¿Ya? Hicieron cosas horribles, por supuesto. A los niños, también a las mujeres, le hacían torturas sexuales, bastante... no tiene palabras, son terribles, pero algunas que se salvaron, es una tortura que se lleva perpetua, para toda la vida. Las autoridades alemanas persiguieron y encerraron a millones de judíos, a comunistas, a gitanos, a homosexuales y a prisioneros de guerra. En total, alrededor entre 1 a 2 millones aproximadamente de personas murieron, o sea, gran parte de la población. Y, por ejemplo, estaba prohibido, chiquillos, contratar a judíos en negocio, a todos los judíos le empezaron a cerrar todos los negocios, los locales, estaba prohibido que alemanes se casaran con judíos, tuvieran amigos, los empezaron a echar de los trabajos, de las industrias, de los colegios, ¿ya? Hubo una segregación extrema. Entonces, para ir terminando, respondimos, ¿qué es un documento histórico? Un documento histórico, que es lo que le hace la pregunta anterior, un documento histórico es un escrito que está reconstruyendo parte de la historia. Ya un documento histórico puede ser un libro, una investigación, que gracias a fuentes como la de Diario de Ana Frank me hacen construir una historia. Y la 2 dice ONU, ¿qué es y por qué es tan importante? También lo expliqué, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a evaluar en historia? Los aspectos como, por ejemplo, que exista una información coherente y contextualizada. O sea, yo no me voy a poner a hablar de otro periodo que no sea este porque se le pide que haga un contexto, una situación cronológica temporal, ¿ya? Que haya buena redacción en esta plana, que haya coherencia, que hayan elementos coherentes. No voy a estar hablando de la Segunda Guerra Mundial y después voy a decir, y bueno, las pirámides de Egipto, porque en realidad no tiene sentido. Debe ser redactado de manera clara, ¿ya? No debe titubear, debe tener un orden, un inicio, un desarrollo, un término, y debe ser bastante completo. Si usted saca información de algún lugar, debe escribir la fuente de donde extrajo esa información, para yo poder comprobar en ese sitio que usted no me copió y me pegó. Tengo un programa que me lo enseñó un profesor de la universidad, en donde yo tomo el archivo, voy a copiar esto, lo pego y me dice si está copiado o pegado, ¿ya? Por lo tanto, usted debe redactarlo con sus propias palabras, porque hay gente que me copia de Wikipedia y listo, pegado, listo el trabajo. Acá lo que se busca es desarrollar habilidades como el análisis, ¿ya? Por lo tanto, usted puede redactarlo con sus palabras, incluir quizá información, redacto, incluyo, que no sea todo un copiado y pegado. Y para finalizar, nos vamos a ir con la historia de Hitler. Hitler, acá hay una foto de cuando él era pequeño, dice que es el máximo dirigente de Alemania nazi, que fue mencionado canciller y también militar. Acá me quiero detener un poquitito. Mientras me detengo, ¿alguien me tiene algo que decir? Dice que Hitler desde chico se obsesionó con la lectura de la historia y de la mitología alemana, ¿ya? ¿A qué me refiero yo? Que él se obsesiona con la mitología nórdica, específicamente con los vikingos, con el esoterismo nórdico. Entonces, él, por ejemplo, utiliza uno de los símbolos más relevantes de la Alemania nazi, que es un símbolo que se llama la... ¿Cómo se llama? ¿Qué símbolo toman los nazis y lo proclaman como de ellos? ¿El Tercer Reich? No.
No es el Tercer Reich. Eso es el tipo de arte, hacia el arte, sí. ¿Cómo se llama el símbolo? A un día de exponer el trabajo no saben una de las cosas más importantes. Los nazis y Hitler toman un símbolo que se llama la svástica o la suástica, ¿ya? Y esta suástica o cruz en movimiento es esta, para que ustedes sepan. Miren, esto quizás nadie se los va a contar, tampoco lo van a encontrar en internet, aprovechen. Esta svástica es una cruz que tiene un movimiento, si se dan cuenta es una especie de rueda que se supone que va girando, que tiene que ver con que el mundo es cíclico y todo lo que sube baja, ¿ya? Este símbolo es milenario, dicen que los chinos lo crearon hace 3500 años antes de Cristo. Sin embargo, Hitler toma este símbolo porque dentro de este símbolo encuentra dentro de él que hay dos runas. ¿Qué son las runas? Son símbolos nórdicos que se comunicaron los antiguos vikingos, en donde Hitler se obsesionó con su cultura, con su mitología. Y dice, dentro de la suástica, yo parece que veo dos símbolos, y que eran los llamados símbolos del sol. Y los dos símbolos del sol son dos SS. Y estas SS son dos símbolos que se llaman runas Sigel, que es el rayo del sol, ¿ya? Y si estas dos runas las junto, me iba a dar una suástica. Por eso que él declara este símbolo como propio de su doctrina política. Y de hecho se identificaban con una suástica acá, en el brazo derecho, obviamente, con el gesto cuando se saludaban así, ¿ya? Del lado del corazón, del izquierdo, hacia la altura, con este símbolo. Y hay otros símbolos también que tienen que ver como con unas aves, y todo está asociado al ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Que Hitler era muy esotérico, creía mucho en las cosas paranormales, en las brujerías, en las mitologías, en todo eso, para que ustedes sepan. Entonces él logra obsesionarse con todo lo que era esta mitología y esta tendencia al ocultismo vikingo y nórdico en general, ¿ya? Él, dentro de su desarrollo, conoce a otro aliado, que es Himmler, que es otro político que lo ayuda y de alguna forma lo saca a la luz. Himmler fue el primero en creer, uno de los primeros en creer en la palabra de Hitler y hace que se produzcan sus primeros escritos. Lo hace como panfletos, como flyers, y él lo ayuda a promocionar las ideas de Hitler. Berito, por eso hice esto, para que no digan, tía, es que me acabo de dar cuenta que tengo todo malo. Para eso hice esto, para que ustedes tengan la opción de modificar, ¿ya? Y de agregar. Quiero ayudarlos. Ya, pero es que Así yo se ya llama. mandé el Dame un trabajo. segundito. Ahora sí, dígame. Es que yo ya mandé el trabajo. Si lo mandó, ojo, si lo mandó, le puede decir, tía, ¿sabe qué? Yo necesito modificar mi trabajo, así que le voy a mandar un segundo, pero este es el oficial, ¿ya? En octavo me pasa mucho eso, que los chiquillos me mandan trabajo y después me dicen, profe, se me olvidó agregar algo, modificar algo, ahora sí que sí. Entonces yo el primero lo dejo nulo y les tomo el segundo, ¿ya? Así que yo igual voy a hablar con la tía Leti. Dice que Hitler ingresa al partido ultraderechista y asciende a ser un dirigente, es decir, un cargo ya un poco más elevado. Se declara nacionalista, antiliberal, anticomunista, antipacifista. Y acá sale lo que dijo el Cristóbal en su primer intento fallido por un golpe de Estado en el 23, acaba en la cárcel. Y ahí escribe el libro Mi Lucha, en donde en este libro plasma las ideas políticas y los patrones que él sigue para llevar a la fuerza aria a lo más alto. Ario se refiere a la raza pura, arios, alemanes. Dato importante, Hitler amaba a los animales, específicamente a los perros. Tenía una perrita que era rubia y se llamaba la Blondie. Ya, él siempre hablaba de su perrita, él la amaba mucho. Hay un documental años más tarde que lo hizo su secretaria, y la secretaria da bastante datos de su vida diaria.
que eran como cosas que de repente uno dice, como un genocida que mata, tortura, ejecuta, todo el tema, le gustan los perritos y es tan tierno, ¿cierto? Pero hay datos importantes como ellos que uno va aprendiendo con el tiempo. En el documental ese que le dije, creo que él tenía un perro que se le había muerto cuando estaba en la guerra. Y él lo llamaba como su algo sagrado porque él lo había ido a buscar y justo bombardearon donde él estaba. Si es que no me equivoco, el mismo perrito que te digo, porque yo igual he visto hartos documentales y ese fue. Les recomiendo un documental que dura 27 minutos y se llama La corta vida de Ana Frank y está en YouTube, ¿ya? Está en YouTube y obviamente usted no va a poder hacer todo el trabajo de esto, pero sí le va a servir de complemento para hacer el trabajo. Y es muy bueno, muy bueno. Yo lo revisé para compartirlo con ustedes. ¿Algo importante alguna vez? ¿Escuchan? Espero que sí, porque en lo que escribo puedo plasmar todo. Mis pensamientos, mis ideales y mis fantasías. ¿Se escucha? Esto lo escribió Ana Frank durante la Segunda Guerra Mundial en su diario. Después de la guerra, su diario se editó en forma de libro. Sí. No se Ya. hizo tan famoso que ese texto puede ver la fachada de la escuela a la que asistía. Ya. Les voy a dejar el link, obviamente no lo vamos a ver porque dura media hora. Yo solamente, de todo lo que investigué, considero que esto es lo más preciso para ustedes, ¿ya? Así que les voy a dejar ahora en el chat el link del video. Acá está. Ese es. ¿Viste la Itza? Ya lo había visto, me alegro porque es bastante bueno y cortito. Así que eso sería, chiquillos, por el día de hoy. Ya, quiero que nos tomemos los últimos 5 minutos de consultas, dudas. Si alguien quiere decirme, profe, mire, esto tengo yo hasta acá. Profe, esto me gustaría incorporar. ¿Qué me recomienda? Etcétera. ¿Todos lo tienen listo para mañana? ¿O hay alguien que lo va a hacer ahora y que le ayudó mucho esto? Ya, la Sofi. Chiquillos, ojalá que les haya servido para el desarrollo de su trabajo. Cualquier cosa, háblenme por interno si tienen alguna duda. Pero no, Vero, no sienta, mi amor, que usted tiene que cambiar literalmente todo. Deje lo que usted tiene y puede agregarle quizás algunas cosas. Pero, Dafne, no son trabajos separados. Todo se le envía junto a la tía Leti. ¿Ya? Yo después de manera interna voy a evaluar, pero a mí no se me envía. Es un trabajo que se le envía a la tía Leti y nosotros de manera interna vamos a evaluarlo, ¿ya? Pero a mí no se me envía, esto es a lenguaje. ¿Viste? La Itza ya le dijeron que estaba bien. No se compliquen, la idea es que yo me tome este tiempo no para complicarlos más, sino para ayudarlos. No se sientan, oh, ahora la tía Nati habló tantas cosas, que de peor, tengo todo malo. No, si esa no es la idea. La idea es poder ayudarlos y haberle podido contribuir con algunos datos importantes del ámbito de la historia, ¿ya? Siempre enfóquense en el análisis, porque para copiar y pegar materia es súper fácil. Pero lo que buscamos nosotros como profe es que ustedes nos den opiniones, hagan críticas, analicen, piensen. Analizar significa, por ejemplo, decir que me parece descabellado de que una persona era una persona y pudo matar a 2 millones. ¿Cómo una persona pudo matar a 2 millones de otras personas? ¿Cómo los pudo matar solamente por haber pensado distinto? Mató a tantos niños, mató a tantas mujeres. Entonces, por ahí va el análisis. Ya, Dafne, no hay problema. Profe, Así que eso sería por ahora, chicos. Mañana retomamos con Grecia y Roma, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Sí, fueron 2 años de encierro de Ana Frank. Ya, chiquillos, me voy entonces, tengo la clase con el quinto, estamos pasaditos.
Ya, tía, que tenga buena tarde. Me despido igual. Chao, tía. Chao, niños. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.